Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y salseo turco. Soy yo, su anfitriona de confianza, tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que tiene a todo el mundo hablando, la épica respuesta de Demet Özdemir a las críticas sobre su relación con Can Yaman. Prepárense porque esto se va a poner bueno, muy bueno. Antes de que nos perdamos en el laberinto de dimes y diretes, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si aman el chismecito turco tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo es el combustible que mantiene este tren del salseo en movimiento. Y ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan incendian las redes sociales. Su romance, que floreció en los sets de grabación de Erkencikus Pájaro Madrugador, fue un auténtico cuento de hadas para muchos. La química era innegable, la conexión evidente y los fans estaban completamente enamorados de la idea de que su amor traspasara la pantalla. Pero como en toda buena historia, siempre hay un giro inesperado, una sombra que acecha en el paraíso. Erkencikus fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, dos almas gemelas destinadas a encontrarse, resonó con millones de personas que soñaban con un amor apasionado y verdadero. Demet y Can, con su talento y carisma, lograron crear una magia única en la pantalla, una conexión que parecía real y tangible. Los fans no tardaron en convertir a la pareja en un icono de romance, creando fanpages, editando vídeos y compartiendo sus momentos favoritos en las redes sociales. Cada mirada, cada sonrisa, cada abrazo era analizado al detalle, buscando pistas que confirmaran que su amor era tan intenso fuera de la pantalla como lo era dentro. Y para alegría de muchos, las señales parecían indicar que así era. Los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular poco después del estreno de la serie. Fueron vistos juntos en eventos, compartiendo fotos en las redes sociales y dejando comentarios cariñosos en las publicaciones del otro. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, la evidencia era demasiado contundente para ignorarla. El Candem, como se autodenominaron los fans, estaba en la cima del mundo. Pero como en todo cuento de hadas, la realidad a veces es menos idílica de lo que parece. Los sets de grabación pueden ser lugares muy exigentes, donde las largas jornadas de trabajo y la presión constante pueden afectar las relaciones personales. Además, la fama repentina y la atención mediática pueden ser abrumadoras, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a vivir bajo el escrutinio público. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde las cosas se pusieron, digamos, interesantes. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, quedaron envueltas en un halo de misterio, alimentando especulaciones y teorías conspirativas de todo tipo. ¿Infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones profesionales? Las posibilidades eran infinitas. Los fans, devastados por la noticia, se negaron a aceptar la realidad. Muchos creyeron que se trataba de una simple crisis pasajera y que la pareja tarde o temprano se reconciliaría. Otros, más pesimistas, comenzaron a buscar culpables, señalando con el dedo a amigos, familiares e incluso a la prensa. La ruptura de Demet y Can se convirtió en un tema de debate nacional en Turquía y en otros países donde la serie había tenido éxito. Pero lo que realmente encendió la mecha fue la actitud posterior de ambos actores. Can Yaman, con su estilo peculiar, no tardó en verse envuelto en controversias, con comentarios que algunos consideraron machistas y una imagen pública que comenzó a tambalearse. Demet, por su parte, optó por un perfil más bajo, centrándose en su carrera y evitando, en la medida de lo posible, hablar sobre el tema. Los comentarios de Can sobre sus compañeras de reparto y su visión sobre las relaciones de pareja generaron una gran polémica en las redes sociales. Muchos lo acusaron de ser arrogante, egocéntrico y de no respetar a las mujeres. Su imagen de galán romántico se desvaneció rápidamente, dejando al descubierto una personalidad que no agradó a muchos. Demet, por el contrario, se mantuvo fiel a su estilo discreto y elegante. Se dedicó a sus proyectos profesionales, protagonizando nuevas series y películas que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Evitó hablar sobre Can en las entrevistas, prefiriendo centrarse en su trabajo y en sus logros personales.
Su silencio fue interpretado por muchos como una señal de madurez y de respeto hacia sí misma. Sin embargo, el pasado siempre vuelve y en el mundo del espectáculo, más aún. Recientemente Demet fue bombardeada con preguntas sobre Khan en una entrevista. Le preguntaron sobre su experiencia trabajando con él, sobre su opinión sobre sus comentarios controvertidos, e incluso sobre si creía que alguna vez podrían reconciliarse. Una batería de preguntas que pondrían a prueba la paciencia de cualquiera. La entrevista se convirtió en un campo minado para Demet. Cada pregunta sobre Khan era una trampa potencial, una oportunidad para que los medios de comunicación la manipularan y la pusieran en una situación incómoda. Pero Demet, con su inteligencia y astucia, supo sortear los obstáculos y salir airosa de la situación. Y aquí es donde llegamos al clímax de nuestra historia. La respuesta de Demet no fue explosiva, ni agresiva, ni vengativa. Fue elegante. Fue inteligente. Fue, en una palabra, magistral. En lugar de caer en la trampa del drama, Demet optó por la diplomacia. Reconoció que Erkencikus fue una experiencia importante en su carrera y que trabajar con Khan fue parte de ese proceso. Evitó criticar directamente sus comentarios, pero sí enfatizó la importancia del respeto y la igualdad en las relaciones. Y en cuanto a una posible reconciliación, bueno, digamos que su respuesta fue un educado, pero firme, nunca digas nunca. Su respuesta fue un ejemplo de cómo manejar una situación delicada con gracia y profesionalismo. Demet no se dejó llevar por las emociones ni por la presión mediática. Se mantuvo fiel a sus principios y valores, transmitiendo un mensaje de respeto, tolerancia y autoafirmación. Pero lo que realmente me hizo reír, lo que realmente capturó mi atención, fue la forma en que Demet manejó la situación con un humor sutil y una pizca de ironía. Era como si estuviera diciendo, sí, sé que todos quieren drama, pero yo estoy por encima de eso. Demostró una madurez y una inteligencia emocional que sinceramente, me dejaron impresionada. Su sentido del humor fue su mejor arma. Con una sonrisa en el rostro y una mirada pícara, logró desarmar a sus entrevistadores y evitar caer en la trampa del escándalo. Su ironía fue sutil pero efectiva, transmitiendo un mensaje claro: no está dispuesta a ser utilizada como un peón en el juego mediático. Imaginen la escena: Demet sentada en una lujosa sala de entrevistas, rodeada de cámaras y micrófonos, con la presión de responder a preguntas incómodas sobre un ex con el que claramente no está en los mejores términos. Cualquiera se habría derrumbado. Pero ella, con una sonrisa en el rostro y una calma envidiable, logró salir airosa de la situación. Como una reina. Su actitud serena y confiada demostró que es una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de defender sus propios intereses. No necesita la aprobación de nadie, ni siquiera de Khan Yaman, para sentirse completa y realizada. Lo que realmente me fascinó es cómo Demet convirtió la crítica en una oportunidad para reafirmar su propia imagen y valores. En lugar de defenderse o atacar, eligió un camino de empoderamiento y autoafirmación. Demostró que no necesita a nadie, ni siquiera a Khan Yaman, para brillar. Su talento, su carisma y su inteligencia hablan por sí solos. Su respuesta fue un ejemplo de cómo convertir una situación negativa en una oportunidad para crecer y fortalecerse. Demet no se victimizó ni se dejó llevar por el resentimiento. En cambio, utilizó la experiencia para reafirmar su identidad y para inspirar a otras mujeres a seguir sus sueños y a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Además, su respuesta fue un mensaje claro para todos aquellos que aún esperan una reconciliación: supérenlo. Demet ha pasado página y está enfocada en su presente y futuro. Y no está dispuesta a permitir que el pasado la defina o la limite. Su actitud decidida y segura de sí misma demostró que es una mujer que sabe lo que quiere y que está dispuesta a luchar por ello. No se aferra al pasado ni se deja llevar por las nostalgias. Vive el presente con intensidad y mira hacia el futuro con optimismo. Ahora sé que muchos de ustedes, mis queridos chismosos, están esperando que les dé mi opinión personal sobre todo este asunto. Y aquí va, que Demet manejó la situación de la mejor manera posible. Demostró ser una mujer inteligente, madura y con un gran sentido del humor. Y creo que su respuesta fue un mensaje importante para todas las mujeres: no permitan que nadie las defina, ni las limite. Ustedes son dueñas de su propio destino. Y en cuanto a Khan Yaman, bueno, creo que necesita un buen asesor de imagen y un curso intensivo de relaciones públicas.
Sus comentarios y actitudes recientes han dañado seriamente su imagen pública. Y si quiere recuperar el cariño del público, tendrá que hacer un gran esfuerzo para cambiar su forma de ser y de expresarse. Pero volviendo a Demet, su reacción nos enseña una valiosa lección: la importancia de mantener la compostura y la elegancia incluso en las situaciones más difíciles. Nos demuestra que el silencio a veces es la mejor respuesta y que el humor puede ser una poderosa herramienta para desarmar a nuestros críticos. En resumen, Demet Özdemir respondió a las críticas sobre Can Yaman con una elegancia, un humor y una inteligencia que nos dejaron a todos boquiabiertos. Demostró ser una mujer fuerte e independiente y con un gran sentido de sí misma. Y su respuesta fue un mensaje inspirador para todas las mujeres: no permitan que nadie las defina, ni las limite. Ustedes son dueñas de su propio destino. Bravo, Demet. Bravo. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de analizar este drama turco. Recuerden, la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Así que rían, amen y disfruten de cada momento. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este salseo tanto como yo disfruto trayéndoselos. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció la respuesta de Demet. ¿Creen que Can Yaman necesita un cambio de imagen? ¿Cuál es su drama turco favorito del momento? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos adictos al salseo turco y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Besos.